Español 3305. Español para hispanohablantes. La formación y uso del condicional de indicativo. En este video vamos a aprender sobre el condicional de indicativo en español. Aprenderemos sobre la conjugación de los verbos regulares e irregulares. También aprenderemos que el condicional se usa para señalar acciones que pasarían si las circunstancias fueran apropiadas. Luego hablaremos sobre un uso especial del condicional, conocido como el condicional de probabilidad. Este video termina con un resumen general sobre todo lo que vamos a aprender hoy. ¿Cómo se usa el condicional? En español, cuando uno quiere hablar de la posibilidad de que algo ocurra, se usa el condicional. Con el condicional también se puede expresar lo que pasaría si las circunstancias se prestaran para tal situación. Ponga el video en pausa y lea las siguientes oraciones. ¿Cuáles son las formas verbales que se necesitan usar para completarlas correctamente? Cuando haya dado las formas verbales, vuelva a tocar el video para ver si salió bien en sus respuestas. Si usted usó las formas iría, caminaría y podría, respectivamente, ya sabe algo sobre el condicional. En este video, usted va a aprender más sobre la formación y uso de este tiempo verbal. Ahora bien, vamos a hablar sobre la formación del condicional de los verbos regulares. En español, el tiempo condicional, con la mayoría de los verbos, se forma con el infinitivo más las terminaciones apropiadas. Acuérdese de que el infinitivo es una forma verbal no conjugada que termina con ar, o ir. Por ejemplo, hablar, comer o vivir. Tal como el futuro, el condicional es uno de los tiempos verbales más fáciles de formar en español. Esto se debe al hecho de que las terminaciones son las mismas para todos los verbos. A continuación se le presentan las terminaciones para la formación del condicional. He aquí algunos ejemplos de formas regulares del condicional. Cantaría, bailarías, insistiría, beberíamos, escribiríais y volverían. Fíjese en que todas las formas del condicional en español tienen un acento escrito sobre la i. Ponga el video en pausa y estudie las terminaciones verbales que se usan en la formación del condicional. Cuando haya estudiado las terminaciones, vuelva a tocar el video. Ahora bien, vamos a hablar de la forma en los verbos irregulares en el condicional de indicativo. Algunos verbos tienen formas irregulares en el condicional. Fíjese en que las terminaciones en la formación de los verbos irregulares en el condicional son las mismas que se usan para los verbos regulares. Como con muchos otros tiempos verbales, las irregularidades se encuentran en la raíz, o sea, en el infinitivo y no en las terminaciones. Hay tres grupos de verbos con formas irregulares en el condicional. El primer grupo consta de verbos en los que se elimina la e del infinitivo y se le colocan las terminaciones. Por ejemplo, querría, sabrías, habría, podríamos y cabríais. El segundo grupo consiste en verbos en los que la vocal del infinitivo se convierte en una d. Por ejemplo, pondría, saldrías, tendría, valdríamos y por último, vendrían. El tercer grupo de verbos irregulares en el condicional son los que tienen raíces completamente irregulares como diría, harías y reharía. Es importante notar que verbos relacionados con los irregulares tienen las mismas formas e irregularidades en el condicional. Algunos de estos verbos son componer, compondría, compondrías, compondría, compondríamos, compondríais y compondrían. El verbo predecir se conjuga exactamente como el verbo decir. Por ejemplo, prediría, predirías, prediría, prediríamos, prediríais y predirían. El verbo satisfacer se conjuga como el verbo hacer. Por ejemplo, satisfaría, satisfarías, satisfaría, etc. Otro ejemplo es el verbo mantener, que se conjuga en el condicional como el verbo tener. Por lo tanto, algunas formas del condicional de mantener son
mantendría, mantendrías, mantendríamos, etc. Véase Canvas y su libro de texto para ver más ejemplos de verbos irregulares en la formación del condicional. Usos del condicional. El condicional se usa por lo general para señalar acciones que pasarían si las circunstancias lo permitieran. Por ejemplo, si Arturo volviera a Dallas, yo le diría la verdad. Ya que Arturo no vuelve a Dallas, las posibilidades de decirle algo son mínimas. Así que se expresa la acción que no sucede mediante el condicional. Otro ejemplo es, si Pedro tuviera $1,000,000, se compraría un yate. Resulta que Pedro no tiene $1,000,000 y por consiguiente no se va a comprar un yate. El condicional en estos ejemplos expresan circunstancias que no se van a realizar. El condicional de probabilidad. Note que en español el condicional también se usa para expresar probabilidad en el pasado. Este uso equivale a to wonder o probably en inglés. Por ejemplo, ¿quién estaría en la tienda? Who could have possibly been in the store? O, ¿cuántos años tendría esa señora? How old do you think she possibly could have been? Or how old do you think she was? ¿Dónde estarían los niños? Where do you think the kids were? Note que no hay una traducción exacta del condicional de probabilidad del español al inglés, ya que el inglés no tiene una sola forma verbal que se puede usar para expresar esta probabilidad. En este video aprendimos sobre la formación y usos del condicional en español. Empezamos nuestra discusión del condicional indicando que se usa cuando uno quiere hablar de la posibilidad de que algo ocurra. También aprendimos que el condicional se usa para expresar lo que pasaría si las circunstancias se prestaran para tal situación. Después hablamos sobre la formación del condicional para los verbos regulares, empezando con el infinitivo y las terminaciones apropiadas. También hablamos sobre los verbos irregulares en el condicional y algunos verbos relacionados. Concluimos nuestra discusión hablando del condicional de probabilidad. Bueno, mis divinos y preciosos estudiantes, espero que este video les haya servido para aprender más sobre la formación y usos del condicional. Para más información, vea los materiales adicionales y ejercicios de práctica en Canvas. Sin más por el momento, me despido cariñosamente de ustedes.